8%, similar al año pasado. 8 horas con 12 minutos. 8 horas con 12 minutos en su espacio Voces y Opiniones. Vamos a dar espacio a una entrevista. Ahora tenemos al representante de Constructores Positivos. Él es Gandhi Burbano, director de este clúster, quien nos va a hablar acerca justamente de la construcción, pero enfocada en el acceso a la vivienda. Bienvenido, Gandhi, a su espacio de la 96.9 FM. Muy buenos días, Sofía, muy amable por recibirme en este importante medio. Gracias, Gandhi. Nosotros estamos considerando importante abordar esta temática debido a que hay un déficit de vivienda ya registrado en el país, comprobado. Entiendo que cuando se habla de un déficit de vivienda, a la última cifra que hay registros en el país, alcanza aproximadamente un 57%. Hay una necesidad de vivienda, hay un anhelo de vivienda, pero aún sigue siendo un tema difícil de alcanzar, difícil de lograr para las familias ecuatorianas. Empecemos analizando qué es lo que está fallando de parte del Estado para poder acceder a una vivienda. A ver, el déficit de vivienda se mide en términos cuantitativos, es decir, la vivienda que hace falta, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente 600,000 unidades de vivienda que hacen falta. Y hay un déficit cualitativo, que son las viviendas que requieren algún tipo de intervención. Estamos hablando ahí del orden de 1.500.000 unidades de vivienda, ¿ya? Tienen que ser remodeladas o reacondicionadas de alguna manera. El asunto es que el sector de la construcción en su conjunto administra pues dos grandes ramas. Uno, lo que es infraestructura de construcción, lo que son carreteras, hospitales, vías, etcétera, y lo otro es todo lo que proviene de la inversión privada. Básicamente son los desarrollos inmobiliarios, sobre todo orientados a vivienda. Hace 10, 12 años aproximadamente, la participación que tenía el sector de la construcción en el Producto Interno Bruto estaba por el orden del 10, 11%. Actualmente está por el orden del 6%. Y el equilibrio o la distribución que existía entre obra pública y vivienda o obra con recurso privado estaba 70% por obra pública y la diferencia para obra privada. En la actualidad esto se ha equilibrado y se puede decir que está en 50-50. Razón de que la obra pública prácticamente se ha venido reduciendo de una manera sostenible, bastante, negativamente, ¿no? Básicamente esto a causa de que no se han hecho inversiones para obras nuevas, obras emblemáticas, mantenimientos de vías, etcétera. ¿Ya? Motivos hay varios, hay falta de recursos, hay endeudamiento de parte del Estado, pero es necesario activar en ese sentido lo que llamamos las alianzas público-privadas, tanto para desarrollar obras emblemáticas que les llamo yo, o también para en suelo público desarrollar proyectos de vivienda, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Eso así como un preámbulo, digamos, de este análisis. Correcto, son las 8 horas con 16 minutos, estamos en diálogo con Gandhi Burbano, quien es el director de Constructores Positivos, un clúster dedicado justamente a este sector, y ahora hablando sobre el tema del acceso de viviendas. Entendemos que hay incluso dos programas que se impulsan desde el gobierno que tienen que ver con la vivienda de interés social y la vivienda de interés público. De hecho, de parte del BIES también se dan estos créditos, aparte de otros bancos que se han sumado a esto. ¿Qué tanto ha ayudado, desde su punto de vista, este tipo de programas al acceso justamente de viviendas familiares? Y en este caso entiendo que va enfocado justamente a la primera vivienda. Sí, a ver, efectivamente vamos a delimitar en dos grandes fuentes de financiamiento. El financiamiento es ese combustible que necesita toda industria y la construcción no es la excepción.
El financiamiento es el pilar fundamental sobre el cual se puede invertir o se puede de alguna manera sostener un proyecto de lo que sea, ¿ya? Y como le digo, y en el caso de vivienda, pues lógicamente eso es lo más idóneo. Por eso es que existen dos grandes fuentes. La una es el BIES y la otra es el programa que se denomina 5-25-5. Pero hablemos del BIES, porque aquí creemos que hay una buena expectativa, un buen anuncio del presidente de la República, en el sentido de que se inyecte más cantidad de recursos, destine más recursos hacia la reactivación del sector de la construcción, porque básicamente es para el hipotecario. Aquí pues cumple un objetivo muy importante, que es, en primer lugar, dotar de vivienda a quien no tiene vivienda, ¿sí? Que la seguridad social cumpla su objeto principal, o el BIES, o el Banco de la Seguridad Social, cumple su objeto principal, que es justamente destinar esos recursos hacia la colocación de crédito hipotecario. Aquí hay algunos temas que es importante destacar. Nosotros desde hace mucho tiempo, tal vez un par de años, hemos sido cada vez más insistentes en que el BIES vuelva a ser ese actor fundamental, ese actor clave en la colocación de crédito hipotecario, porque hace varios años, asimismo, desde que se creó el BIES, fue en un crecimiento interesante llegar a colocar más de $1.200 millones. Ahora, al cierre del año pasado, 2024, cerró con $534 millones, lo cual, lógicamente, le hace un banco totalmente desaprovechado, diría yo. Entonces, con esta alianza que se está haciendo con el Banco del Pacífico, de lo que nosotros hemos escuchado tanto al presidente de la República como al presidente del IES, es que tiene dos aristas. Uno, que el Banco del Pacífico le dé una asesoría, digamos, al BIES, hagan una alianza, digamos, de acompañamiento en todos los procesos que debe asumir el BIES para mejorar su colocación. Y por el otro lado, también se habló de que el Banco del Pacífico también asuma parte de ese valor que se va a incrementar a los recursos del BIES para que le ayude a colocar. Entonces, partiendo de eso, el BIES hoy por hoy tiene una meta de colocación de 540 millones, que es básicamente lo que colocó el año anterior. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, eso es lo que colocamos, vamos a mantener esta meta, no hubo un crecimiento. Pero el presidente tomó la decisión de incrementar eso a 1.000 millones, lo cual nos parece maravilloso, o sea, porque eso en realidad ayudaría a fomentar el volumen de crédito. Históricamente ha estado ubicado más o menos entre todo el sistema financiero en más o menos 1.800 millones al año, ¿sí? Ahora, si es que se logra mantener, o sea, que todas las instituciones financieras sigan manteniendo su meta de colocación y que el BIES, con este incremento que le hace a su presupuesto, pues se supere los $2.000 millones en volumen de crédito, lo que implicaría miles de familias favorecidas con este tipo de créditos. Sobre esa línea, estamos muy expectantes de que el gobierno nacional ya nos explique en detalle cómo se va a operativizar estos dos asuntos. Yo creo que es necesario también reconocer las cosas buenas. El BIES es un buen colocador de crédito, es decir, tanto la fase de calificación de los créditos es inmediata porque es automático, fue el primer banco digital que ha tenido el Ecuador, y en ese sentido tiene esa fortaleza. Y asimismo, toda la parte de la concesión, que es un trámite legal, digamos, lo hace sumamente bien, lo hace muy rápido, mejor que inclusive diría yo los bancos privados, con todo el respeto que se lo merecen, porque han hecho mucho esfuerzo también para tocar bien. Pero el BIES es muy bueno en eso. Lo que le hace falta al BIES es estabilidad. Lo que le hace falta al BIES es una visión estratégica de cómo manejar las relaciones de índole comercial, cómo llegar con sus productos, con sus créditos a más gente. Tiene productos muy buenos, que hay que mejorarlos, por supuesto que sí, que hay que buscar la manera de fortalecer también de manera transversal hacia otras variantes del crédito, por ejemplo, no solamente crédito para vivienda terminada, para locales comerciales, que lo tiene, para consultorios, que lo tiene, para construcción en terreno propio, que lo tiene, para adquisición de terrenos, que lo tiene. Entonces tiene una serie de productos de crédito que no están correctamente promocionados, y que en ese sentido pienso que el Banco del Pacífico le puede ayudar enormemente al BIES para darle esa visión, para darle esa estructura comercial o de negocio. Y un tema importante es que el BIES deje de cambiar tanto gerente.
el gerente del BIES cambia cada 6 meses, cada 8 meses, y lógicamente hasta que llegue una nueva autoridad, entienda cuál es la dinámica del banco, se le fue el tiempo y no logró al final de cuentas hacer mayor cosa porque ya le cambiaron. Entonces, eso creemos nosotros que es un tema estructural, que el BIES tiene que mejorar enormemente. Pero del otro lado, si es que el Banco del Pacífico, en cambio, la segunda parte, digamos, de lo que hemos escuchado, es que el Banco del Pacífico le ayuda a colocar al BIES, nos parece maravilloso, porque el Banco del Pacífico tiene una estructura inclusive de mayor alcance, porque tiene agencias a nivel nacional, tiene una estructura comercial mucho más capacitada tal vez, mucho más potente, que puede ayudarle también a colocar estos recursos. Ya nos dirán cuáles son las figuras, pero es una buena noticia. Creemos que esto es plausible, es felicitable al gobierno, al presidente, que así ha tenido la visión correcta de tomar esta definición en este sentido. Sí, eso en cuanto al BIES. Sí, y eso en cuanto también a lo que tiene que ver con el acceso a crédito, ¿no? Que entiendo que es uno de los pilares fundamentales para la adquisición de una vivienda. Pero más allá del financiamiento, ¿qué otros factores juegan, ¿no? Importantes a la hora de tener un plan de vivienda desde el gobierno y de dar esas facilidades también a las personas, ¿no? ¿Qué otros factores suman? Mira, ahí hay un factor muy importante, que es que todos los involucrados en un proceso de generación de un proyecto de vivienda tienen que participar de una manera activa. Y aquí participan, obviamente, los bancos con el tema del financiamiento, los municipios o los GATS que de alguna manera intervienen, tienen que optimizar sus procesos. Un proyecto inmobiliario no es que se da de la noche a la mañana, pero sí genera empleo de manera inmediata. Si nosotros decidimos lanzar un proyecto inmobiliario, usted y yo nos ponemos de acuerdo y decimos vamos a hacer un proyecto inmobiliario en tal lado, al siguiente día ya estamos contratando a alguien para que nos ayude ya con el proceso de planificación del proyecto, inmediatamente. Y se activa toda una cadena, porque no solamente es que se activa el arquitecto, el ingeniero, no, se activa todos los proveedores de materiales de construcción, toda la cadena logística, no solamente los obreros, sino todo lo que está también inmerso en la actividad inmobiliaria, hasta los temas más básicos, ¿no? Como la comida, como la tienda que queda cercana al proyecto, todo se activa, es un círculo virtuoso. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La participación de los municipios en este sentido, en cuanto a las aprobaciones de los proyectos, son fundamentales, porque un proyecto, por ejemplo, yo le voy a hablar acá en Quito, se puede demorar 6 meses fácil, teniendo toda la información, teniendo todo en regla, fácil para una aprobación. Entonces, esos elementos tienen que, de alguna manera, ser agilitados, ser procesados de mejor manera, buscar el equilibrio para que el promotor o el inversionista en este caso se sienta atraído para desarrollar un proyecto en X, Y o Z ciudad. Eso es muy importante. Ha habido mucha fuga de inversionistas de la ciudad de Quito que se van a otros lados en donde les brindan mayores facilidades. Ojo, facilidades no es sinónimo de que voy a hacer lo que quiera. Todo lo contrario, facilidades es atraer al inversionista controlando en un ambiente pues evidentemente ganador para todas las partes, ¿no? Porque al final del ejercicio, un desarrollo inmobiliario genera bienestar para todo un sector, para toda esa zona de influencia. Entonces es fundamental optimizar los trámites, es fundamental digitalizar los municipios, es importantísimo que ya no podemos nosotros seguir con el trámite haciendo las filas interminables, sino tenemos que tener ya todo digitalizado. Del lado del inversionista, en cambio, pues tratamos de impulsar, de promover nuevas metodologías que le ayuden a ser más óptimo. ¿Por qué más óptimo? Porque de alguna manera eso permite generar mejores soluciones, ¿no? Que sean asequibles para la sociedad, que tengan conceptos de sustentabilidad, que sean responsables con el medio ambiente, considerando de que la construcción es una de las industrias más lesivas para el medio ambiente, por lo que nosotros hemos promovido y seguimos promoviendo aspectos orientados a la sustentabilidad, como proyectos con carbono neutro, etcétera, que ya hay algunos que son parte del clúster. Entonces, aquí nomás ya tiene 3 factores fundamentales que se necesitan para un desarrollo inmobiliario. Y aquí hay un tema importantísimo. Lo que se viene, y lo dejé para el último a propósito. Es necesario que el Estado, llámese usted municipios, llámese usted gobierno central a través de inmobiliar,
y llámese usted el mismo IES, tienen terrenos, suelo improductivo que por todo el país, en donde se podría desarrollar obras, sobre todo orientados a la vivienda. La vivienda social no es sinónimo de que las personas vivan en los extramuros de las ciudades. Lo importante es generar esta vivienda en las centralidades de las ciudades, para que las personas puedan trabajar mejor y mejorar sus condiciones de vida también, sean más cercanos a las líneas. Por ejemplo, acá en Quito, ahora tenemos el Metro de Quito, y el Metro de Quito debe ser ese eje que aglutine un montón de encadenamientos en el sentido de desarrollar proyectos cercanos a las estaciones del metro, que le ayude inclusive al metro a ser sustentable. Porque el metro hoy por hoy, por ejemplo, necesita, de acuerdo a los estudios técnicos, aproximadamente 400,000 usuarios diarios para ser sustentable, o sea, para ser sostenible, perdón. Pero está ahorita por el orden de 150,000, si no estoy equivocado. Entonces, para llenar el metro, necesito poner infraestructuras cerca al metro, sobre todo de vivienda. Entonces, aquí esas son temas muy importantes, y el único que tiene tierra, suelo, es el sector público. Entonces, si el sector público y el sector privado se alinean a través de estas alianzas público-privadas o alianzas estratégicas para generar vivienda y obras de impacto también que ayuden a mover la ciudad y a mover la economía, pues créase que este sería uno de los elementos que ayudarían a dinamizar enormemente a la economía del Ecuador. 8:29. Estamos en diálogo con Gandhi Burbano, el director de Constructores Positivos, hablando acerca de estos desafíos que existen para la generación de nuevas viviendas. Ya estamos casi ya al cierre de nuestro informativo y hemos tocado justamente el tema de financiamiento, el rol de los municipios, cómo hacer que estos terrenos también se vuelvan útiles, las alianzas públicos-privadas. Esto todavía sigue siendo un tema institucional, digamos, que se debe trabajar, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer el ciudadano? Esa persona que desea adquirir una vivienda y que aún está en esa difícil decisión o en esa difícil tarea de conseguir un crédito, ¿no? Finalmente, como para saber por lo pronto qué puede hacer la ciudadanía. Bueno, en realidad, en esta época, inclusive donde estamos atravesando un proceso electoral, las personas un poco se retraen a tomar la decisión de comprar una vivienda, ¿no? Y además que la situación económica del país ha implicado mucho desempleo y muchos problemas económicos en realidad. Aquí hay dos factores importantes que hay que controlar y hay que mitigar, y yo le hago un llamado a la ciudadanía en este sentido. O sea, una persona, para mejorar sus condiciones, tiene que tener un espacio adecuado para vivir bien y desarrollarse como familia, como hogar, como sociedad. En esa onda, por ejemplo, si uno tiene que pagar un arriendo, una renta, igual lo tiene que pagar. O sea, no hay razón, tenga o no tenga ingresos, tiene que pagar su renta. Qué mejor que aproveche estas líneas de financiamiento que hay. Una es con el BIES y la otra con el proyecto 525, que espero que ya lo retanqueen pronto y se pueda seguir colocando, se siga colocando en el tiempo. Puedan acceder a financiamientos cuya cuota es muy parecida a la cuota del arrendamiento. Eso es un tema muy importante. Y por el otro lado, es importante también pedir que no haya un sobreendeudamiento. Aquí ha habido una situación muy grave, sobre todo justamente el BIES. O sea, esa falta de visión estratégica ha provocado que el BIES inyecte demasiados recursos a crédito quirografario. El crédito quirografario es un crédito de consumo destinado para emergencias de salud, emergencias de educación o cualquier tipo de emergencia, pero que sea categorizado como emergencia. Pero si uno saca el crédito quirografario para pagar primero su tarjeta de crédito porque ya se sobreendeudó, o saca el crédito quirografario para comprarse el celular de última generación, o para irse de viaje, o para comprar cosas en Navidad, o para comprar cosas en San Valentín, etcétera, ahí estamos mal utilizando ese crédito, estamos teniendo una deuda mala. Esa deuda mala sobreendeuda a las personas, y cuando quieran acceder a su crédito hipotecario, cuando se hace el análisis pertinente, no van a pasar. Entonces aquí sí hay una responsabilidad de lado y lado, de las instituciones financieras, sobre todo una como el BIES, que no debe desnaturalizar su crédito quirografario, y de hecho debe promover más el crédito hipotecario por su razón de ser. El crédito hipotecario genera empleo, sobre todo. Ese empleo se convierte en empleo formal. Ese empleo formal aporta a la seguridad social, y la seguridad social entrega recursos para
cumplir primero con sus obligaciones en términos de salud y de pensiones, pero también los excedentes van al BIES para nuevamente volver a la máquina de rentabilidad que son a través de los créditos hipotecarios y demás operaciones financieras que tiene el banco. Entonces, como le digo, aquí hay una forma de hacer las cosas, entendemos la situación complicada que estamos atravesando, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que sacar al país adelante, y la única manera es seguir trabajando, es seguir, o sea, nos han ofrecido todas las tiendas políticas, todas le tienen clarísima la película. Así es. Sí, el sector de la construcción es muy dinámico, lo tienen claro, pero el rato de los ratos, ya cuando llegan al espacio, a veces se olvidan, ¿ya? Pero sí tengo que reconocer, por ejemplo, que en el gobierno de Novoa sí se han hecho cosas importantes, como el tema de la devolución del IVA al sector inmobiliario, que era un tema justo. Anteriormente no había la posibilidad de compensar el IVA a compras con el IVA a ventas. Entonces eso en realidad era una competencia hasta desleal. Ahora ya con la devolución del IVA se compensó eso y está funcionando. El tema del BIES es un tema muy importante que va a dinamizar. Todo está en que la instrumentación sea la adecuada, de que nos ayuden y que nosotros también podamos proponer, como siempre, porque esto, como le digo, es un tema que nosotros lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo, proponer la manera en la que podamos articular la oferta que nosotros tenemos con la demanda que en cambio tiene el BIES en este caso, a través del Banco del Pacífico, y ojalá se vayan vinculando más bancos. Definitivamente son propuestas interesantes y sobre todo muy útiles, que serían bueno pues que las autoridades competentes las puedan oír, las puedan aplicar, porque en todo caso esto va a beneficiar a un sector, va a beneficiar a la población, a tener este techo pues tanto anhelado. Son las 8:34 y queremos agradecer a Gandhi Burbano por habernos acompañado en el espacio de noticias, voces y opiniones a través de la 96.9. Con mucho gusto y gracias.